¿Qué variables influyen en la compra de los bienes y servicios? Porque hay un conjunto de variables que vamos a estudiar. Al comprar un consumidor, ¿qué es lo que busca? 3, vamos a estudiar al ofertante, a la empresa. ¿Qué vamos a estudiar? ¿Cuáles son los criterios que utiliza el ofertante para vender un producto en el mercado? ¿Qué variables influyen en la oferta de un bien? ¿Qué ocurre cuando alguna de las variables diferentes al precio que influyen en la oferta se modifica? ¿Cómo afecta en el mercado la oferta de hardware, la oferta de software? De la misma forma, en el mercado, cuando aumenta el ingreso del consumidor, cuando aumenta el precio de los bienes sustitutos o complementarios, ¿cómo afecta esto a la demanda de hardware o software? Eso es lo que vamos a ver en la teoría microeconómica. Dicho de otra manera, la microeconomía estudia cómo toman decisiones los que compran hardware, software. Además, estudia cómo toman decisiones los que desarrollan software o los que fabrican hardware. Es decir, en forma genérica decimos que se estudia la toma de decisiones de los agentes económicos individuales en un marco de 2 escenarios: del mercado de bienes y servicios, donde llevan a vender las empresas sus productos, y el mercado de factores de producción, donde las empresas compran factores de producción. Habitualmente una empresa de software o de hardware interactúa en un mercado con otras empresas. Interactúa, por ejemplo, con una empresa que le provee capital, banco, cooperativa, o se relaciona con una empresa que le vende servicios, cree Cotas Aguapá. Se relaciona con otra empresa que le ofrece conectividad de internet, o algún otro servicio adicional de uso de plataforma, etc. Entonces, las empresas, por mucho que sean de hardware o de software, no son una isla. Son una empresa, son empresas que las cuales interactúan en un mercado de otras empresas, donde a su vez cada una de ellas adquiere factores de producción. Ejemplo, una empresa que desarrolla software, ¿no? Contrata profesionales formados en las universidades. Por lo tanto, va a interactuar precisamente con las universidades buscando los mejores recursos humanos. No todos los ingenieros en sistema o informáticos son buenos en la UPSA, en la NUR, en la Domingo Sabio, donde quiera llamarse, o en la Gabriel. Entonces, elige los mejores recursos. De ahí viene la interacción de una empresa de desarrollo de software con universidades, con institutos, etc. Y bueno, entonces esa interacción le permite obtener recursos humanos, le permite obtener capital, le permite obtener insumos con los proveedores, también hay una interconexión. En resumen, la microeconomía estudia el comportamiento, las decisiones de los compradores, estudia el comportamiento y las decisiones de los vendedores en el contexto de 2 escenarios: el mercado de bienes y el mercado de factores de producción. Y lo interesante de esto es de que la interacción entre los ofertantes y demandantes se da en el marco de un mecanismo de precios. El precio es el mecanismo a través del cual hace que se pongan de acuerdo una empresa que quiere vender un software y una empresa que quiere comprar un software. ¿Sí? Porque el que quiere comprar software quiere el precio más bajo. Y el que quiere vender un software quiere el precio más alto. ¿Cómo se ponen de acuerdo? A través de la presión de la oferta y la demanda. Cuando el comprador de software quiere pagar un precio y acepta el vendedor, ahí se llama, ahí la transacción tiene éxito, y en términos técnico-económicos se llama equilibrio del consumidor, el equilibrio del mercado. ¿Por qué? Porque el ofertante y el demandante se pusieron de acuerdo. Bueno, la otra parte que no vamos a estudiar conmigo es la parte de macroeconomía, que es la otra división de la teoría económica. La macroeconomía estudia todo lo que pasa en la economía en general.
es decir, agrupa la sumatoria de todo lo que desarrollan software las empresas en Santa Cruz, de todo lo que producen las empresas en Santa Cruz durante un año. Hace una sumatoria para determinar cuál es el volumen de producción en el país. Determina de la misma manera cuál es el nivel de desempleo de todo el país, el nivel de inflación de todo el país, el nivel de ingresos que se pierden a través de las importaciones, el nivel de ingresos que se obtienen a través de las exportaciones, eso se llama técnicamente balanza comercial de pago, etcétera. Pero no nos vamos a ocupar nosotros. Voy a mostrarles lo que les he comentado a nivel de detalle, a nivel de imagen. Como podrán ver ustedes, este es el gráfico que acabo de explicar, ¿no? Que la teoría económica tiene dos divisiones, la microeconomía y la macroeconomía. Dije que la microeconomía estudiaba la toma de decisiones de los agentes económicos individuales, como son los productores y consumidores, en el marco de dos mercados, del mercado de factor de producción y el mercado de bienes y servicios. La otra parte es la macroeconomía, que estudia toda la economía en su conjunto, como estos indicadores que también hemos nombrado. Ahora bien, estas dos partes de la economía convergen en la política económica, que no nos interesa porque no vamos a estudiar simplemente a nivel de conocimiento general. Todo lo que hacen las empresas de hardware y software, ¿no? Suman, y la política económica hace la sumatoria para determinar cuánto produjo los sectores de desarrollo del software, los sectores de fabricación de insumos informáticos, el sector industrial, comercial, de servicios, obviamente en base a ello para poder aplicar políticas de mejoramiento. Si está mal el crecimiento, mejora a través de la política económica, aplicando instrumentos desarrollados obviamente por la teoría económica. Hemos dicho que la teoría económica es la parte más importante de la economía y que a través de la información que le proporciona la economía descriptiva construye teorías, principios, modelos que son aplicados tanto por la microeconomía, macroeconomía y por ende la política económica para alcanzar resultados concretos. Bien, ahí termina la unidad 1. Si tienen alguna pregunta pueden hacerlo, jóvenes. Bien, nos vamos rápidamente ante el silencio de ustedes a ver la unidad 2. Espero que hasta el viernes terminemos esta unidad y desde el lunes empecemos ya a trabajar en la pizarra con la unidad 3. A ver, rápidamente, yo sé que ya se ve, estoy compartiendo pantalla, están viendo, y la unidad 2 está referido a esta imagen. ¿Qué vamos a estudiar? Vamos a estudiar la utilización de los recursos o factores de producción que hemos definido en la economía que son escasos o limitados, ¿no? Ahora, si son escasos y limitados, ¿cómo podemos satisfacer las necesidades? Si los recursos o factores de producción son escasos, para que yo pueda satisfacer las necesidades humanas, tengo que producir. Pero la producción debe realizarse de una manera eficiente y eficaz para promover el consumo o satisfacer el consumo de las familias y por ende de las necesidades, que son consideradas virtualmente limitadas. Es decir, una persona o una empresa no puede acceder fácilmente al dinero, es un recurso limitado. Una empresa no puede acceder fácilmente al mejor ingeniero que quisiera contratar porque no podría pagarle un sueldo. No puede acceder a la mejor maquinaria, a los equipos, porque obviamente los buenos equipos, las buenas maquinarias tienen un alto costo. ¿Por qué? Porque el recurso dinero es escaso. Entonces, en ese marco de austeridad tratan de producir utilizando de una manera racional y eficiente estos recursos escasos para promover el consumo y satisfacer las necesidades limitadas. En este marco, lo primero que vamos a ver es el concepto de necesidad, de escasez, ¿no? ¿Qué es escasez? Vamos a ver después el concepto de necesidades. Luego, para satisfacer las necesidades, vamos a estudiar los bienes
pero bienes en este caso tangibles y no tangibles o bienes económicos, porque en la vida real hay bienes económicos y bienes no económicos. Y finalmente vamos a estudiar y clasificar a los tipos de servicio que hay, porque lo que hacen ustedes en una parte se llama servicios. El ingeniero en sistemas desarrolla servicios, pero también puede trabajar en una empresa que fabrica bienes, pero generalmente su actividad central está relacionada a servicios. Por ejemplo, desarrolla software, servicio, diseña, elabora estrategias de marketing digital, servicio, puede diseñar páginas web, servicios, N servicio, administra base de datos, servicios, etc. ¿No? Obviamente también su función principal es manejar información, administrar información, generar información, y que puede ser una empresa, por ejemplo, como la PIL, como Yacimientos, donde también hay ingenieros de sistema que hacen esa función. En ese caso, esas empresas producen bienes tangibles. Muy bien, entonces hecha la introducción, vamos a ver las necesidades. Como dijimos ya en la parte introductoria y en la anterior lámina, se define generalmente a las necesidades dentro del ámbito económico como aquellas que surgen básicamente producto de que tanto las empresas como los individuos están permanentemente a la espera de cubrir las necesidades con bienes y servicios. Entonces, el análisis precisamente central de la economía tiene que ver con ese proceso, en el entendido en que, como ya dijimos, los recursos que utiliza el hombre, las empresas son escasos y sus necesidades son ilimitadas. Entonces, ¿cómo hacer de que esas necesidades que son ilimitadas se cubran en parte las necesidades más importantes? Entonces, para ello se utiliza la economía como una ciencia que administra los recursos escasos para producir bienes y servicios. En este caso, las necesidades podemos evaluarlas en este gráfico, en esta imagen, considerando que estas son virtualmente ilimitadas, en el entendido en que las necesidades de las personas o de las empresas difícilmente se pueden satisfacer en su totalidad. Además de que las necesidades, chicos, son cambiantes. Para comunicarnos antes utilizamos un teléfono clásico. Hoy ya no sirve solamente ese teléfono, necesitamos móviles para comunicarnos. Entonces el teléfono clásico, el teléfono fijo entró en desuso. Hoy muy poca gente lo utiliza el teléfono fijo, utiliza generalmente el teléfono móvil. Antes las personas o los individuos no tenían necesidad de utilizar el Internet. Hoy se ha hecho algo parte de la vida. Entonces las necesidades, aparte que son cambiantes, dinámicas, son obviamente insatisfechas. Segundo, se satisfacen de manera diferente. Una persona, una empresa va a ir satisfaciendo sus necesidades de acuerdo obviamente a su posición subjetiva. El individuo es una persona que tiene un criterio totalmente subjetivo, no todos piensan igual. Para algunos primero será una bicicleta, para otros será primero un vehículo, una casa, una computadora, etc. Tercero, las necesidades se sienten de manera diferente en función del nivel de ingresos. Otros creen de que lo primero es satisfacer las necesidades básicas, de las biológicas o de primera necesidad, y en ese orden ir satisfaciendo otras necesidades. 4, no son fijas, y esto es lo que da una imagen de que, por ejemplo, la comunicación, como les decía, de un teléfono fijo, hoy se ha transformado en la necesidad urgente de contar con un teléfono celular, un teléfono móvil. Entonces, esto nos muestra que las necesidades que cubre la economía a través de los procesos de producción de bienes y servicios son cambiantes, son dinámicas, son subjetivas y son dinámicas a través del tiempo. También se pueden crear necesidades. Hoy nos crean necesidades a través de las innovaciones, a través de
de la creación de nuevos productos nos crean necesidades. Hoy nos crean necesidades de tener un cuerpo saludable, un cuerpo con mucha fibra. Nos han creado necesidades de prolongar la vida, por eso Bueno, ¿qué relación existe entre la satisfacción de las necesidades materiales y no materiales con el proceso de producción? En realidad, la satisfacción de cualquier necesidad material o no material, ¿no?, se realiza básicamente a través de los bienes económicos. Entiéndase por bienes económicos a los bienes tangibles o a los bienes intangibles. Sin embargo, en cualquier economía de las que hemos visto, de las tres, las necesidades, chicos, se cubren a través de los procesos de producción. Si ustedes ven esta imagen, la primera imagen, es un empresario que está planificando un proceso de producción en el cual va a necesitar recursos humanos, maquinarias, equipos, está planificando el requerimiento en materia prima, ¿no?, un sistema informatizado de manejo de los inventarios, va a necesitar logística móvil, infraestructura, muebles enseres, etc. Entonces, los empresarios son los que generan los procesos de producción. ¿De qué? De bienes. Esta segunda imagen se puede ver de bienes, de diferentes tipos de bienes y también de servicio. Es decir, la satisfacción de las necesidades materiales y no materiales de una sociedad obliga a sus miembros o agentes económicos a realizar actividades productivas para obtener estos bienes. En este caso, se planifica para la producción de servicios, para la producción de bienes. Entiéndase por bienes todo elemento tangible que tiene una forma determinada. Entiéndase por servicios todo bien intangible, ¿no?, que es abstracto, que no necesariamente tiene una forma definida. No necesariamente tiene una forma definida. Si yo les pregunto qué forma tiene un software, no tiene una forma definida, ¿no? Aunque podamos hacer en papel un proceso, pero no tiene una forma definida como tiene un objeto, una computadora, etc. Por lo tanto, ¿no?, el problema en la economía surge precisamente porque se dice que las necesidades son virtualmente ilimitadas. Y aquí voy a volver a repetir, toda empresa, todo ser humano nunca está satisfecho con lo que tiene. Siempre quiere abarcar más en cuanto a activos o bienes que tenga. Sin embargo, pero no solamente esto implica que es la ambición, la individualidad, sino también el escenario, el contexto, el desarrollo de la ciencia y la tecnología le crean otras necesidades y que algunos llaman que son virtualmente ilimitadas. Nunca el ser humano está satisfecho con lo que tiene y eso se puede ver de una manera objetiva en la realidad. Un empresario que tiene una empresa ya está pensando en la segunda empresa y así tienen holding, conjunto de empresas. Una persona tiene una casa, quiere una segunda casa, tiene una tercera, tiene un vehículo, quiere el segundo vehículo, etc., ¿no? Frente a ese escenario, obviamente, se tiene en el ámbito de la economía real los recursos escasos, por lo tanto, el propósito de la economía es producir bienes y servicios a partir de los factores de producción para satisfacer las necesidades ilimitadas, utilizando obviamente de una manera eficiente y racional esos recursos para que tengan el menor costo y por ende el menor precio posible para intercambiar en el mercado bienes y servicios. Ahora, si podemos clasificar las necesidades, en la vida real hay diferentes tipos de necesidades, bueno. Hay necesidades biológicas, hay necesidades básicas, hay necesidades colectivas, etcétera, las cuales vamos a ir desmenuzando. Pero ¿qué vamos a conocer, a aprender aquí? Acá tienen en una imagen, ¿no? ¿Qué aprenderé hoy? Vamos a clasificar los bienes, qué son los servicios y por ende vamos a hablar un poco de las necesidades, los tipos de necesidades, porque las necesidades, porque existen necesidades y son ilimitadas, aparece la economía para producir bienes y servicios tomando en cuenta la restricción. La restricción es recursos o factores de producción escasos. Muy bien.
Me están escuchando, ¿no? No hay corte. Sí, ingeniero. Se escucha, ¿no? Sí. Bueno, perfecto. Entonces decimos de que las necesidades en una economía se pueden definir como la carencia de algo. Sin embargo, la carencia de algo con el deseo de satisfacer en algún momento. Entonces, no solamente puedo decir, yo no tengo una computadora, pero para que sea una necesidad económica, debe haber una ausencia de algo, la carencia de algo, pero también la posibilidad de poder satisfacer esa necesidad. Ahí sí le llamamos una necesidad económica, porque estamos viendo de que hay una carencia y al mismo tiempo hay un deseo de satisfacerla. Bueno, existen un sinfín de necesidades clasificadas desde diferente forma. Sin embargo, hay algunas que son más importantes que otras, que clasifican las necesidades de acuerdo a los bienes o servicios que produce una economía. ¿Y cuáles son esos? Por ejemplo, vamos a ver de que habitualmente desde una posición de la empírica, de la realidad, de los bienes, por un lado, pueden ser considerados ilimitados de acuerdo a esta imagen. Si ven, este individuo está revisando su lista de deseos, de bienes que quisiera tener y de servicios, pero es interminable. Esto se puede concretar con esta imagen. En la vida real, estas son nuestras necesidades. Algunas, no están todas. Aquí no hay necesidad de hardware, no hay necesidad de software, no veo, aunque hay aquí computadoras, ¿no? Pero podemos ver que hay necesidades de salud. Hay empresas que utilizan factor de producción para vender servicios de salud. Hay empresas que venden servicios de recreación. Hay actividades, en este caso, laborales, en las cuales se producen bienes y servicios. Hay necesidades de vivienda. Hay necesidades de empresas, de empresas, de vestidos, de alimentos, de seguridad, de educación, de transporte, etc. Entonces aquí es solamente una imagen para que fijen, sin aprenderse de memoria el concepto. Un bien es todo lo que está en la parte derecha. Todo esto son bienes, son elementos tangibles. Estos son elementos tangibles, estos son bienes. Y en esta parte, desde esta cámara, son servicios hasta acá, hasta recreación. Seguridad y hasta recreación son, voy a utilizar el puntero. Estos son servicios. Por otro lado, estos son bienes. Entonces, en una economía se producen indistintamente bienes que son elementos tangibles, que tienen una forma determinada y que satisfacen necesidades humanas. Por otro lado, en la parte izquierda, todo lo que está marcado con rojo, se tienen servicios que no necesariamente tienen una forma determinada y que obviamente son abstractos en una mayoría y que también satisfacen necesidades. No sé si alguien podría decirme cuál es el servicio, si se puede tocar el servicio que presta una cámara, el servicio que prestan los patrulleros, los guardias, el servicio de enseñanza, aprendizaje, de transporte terrestre, de transporte aéreo, etc. O sea, estos son servicios, incluyendo los servicios de salud, los servicios de ocio, recreación, etc. Entonces, los servicios también son bienes, pero son bienes intangibles. Los bienes son todo elemento tangible con formas determinadas. Muy bien, entonces ya sabemos la diferencia entre un bien y un servicio. Y acá podemos ver la clasificación de las diferentes tipos de necesidades que existen desde una visión particular y las cuales se satisfacen con bienes económicos. Por ejemplo, en toda actividad, en toda economía, existen necesidades fisiológicas, tanto en la economía, en la organización económica capitalista, no capitalista, mixta, etc. Hay necesidades fisiológicas relacionadas con respirar aire, comer, beber, dormir, que son necesidades que todo ser humano tiene. Hay necesidades vitales que no necesariamente se satisfacen
todas estas necesidades, pero hay en el mercado para poder satisfacer las mismas. Hay alimentos para satisfacer la alimentación, hay viviendas para satisfacer esta necesidad, etcétera. Salud, agua, alimentos, la vivienda. O sea, estamos hablando básicamente de una serie de necesidades existentes en la parte empírica, en la realidad, pero también hay empresas que satisfacen estas necesidades. Hay también necesidades culturales, como son la educación, la información y capacitación, que también existen, en este caso, actividades económicas para satisfacer las mismas. Necesidades colectivas, que son aquellas que tienen que ver con el transporte público, seguridad, servicios básicos, justicia, que también hay empresas e instituciones para satisfacer estas necesidades, como la justicia, que lo otorgan las instituciones, aquí los servicios básicos, las cooperativas, el transporte público, las empresas privadas, etc. Luego también tenemos las necesidades elásticas. Entiéndase por elástica algo que cambia drásticamente. Elástico, todo el mundo conoce elástico. ¿Qué es un elástico? ¿Cuál es la característica del elástico? De que cuando usted ejerce presión, se amplifica. Por eso es elástico, ¿no? Se acomoda a una presión de estiramiento, se ensancha. Bajo ese concepto decimos de que las necesidades elásticas son aquellas que aumentan, se incrementan, aumentan, o en algunos casos podrían también disminuir como producto del cambio, por ejemplo, en los ingresos de las personas. Entonces hay necesidades elásticas que son generalmente la mayoría de los bienes de lujo, ¿no? O de los servicios de lujo, llámese, por ejemplo, viajes de turismo, qué sé yo, por avión, por barco, las actividades de diversión, Disney World, las compras de bienes de lujo, ropa de marca, radios de computadoras de marca, vehículos de lujo, etc. Esas son necesidades elásticas, es decir, que pueden aumentar o disminuir dependiendo básicamente de los cambios en el ingreso de las personas. Por eso son elásticas. Y también hay otro grupo de necesidades que son inelásticas, que se mantienen al menos constantemente, relativamente constantes, ¿sí? Cuando los ingresos del consumidor cambian o varían. Por ejemplo, esas necesidades inelásticas que de alguna forma mantienen cierto nivel de estabilidad son los servicios públicos, agua, luz, teléfono, y los alimentos, al menos de primera necesidad. Esto significa de que cuando los ingresos de las personas aumentan, posiblemente existe un aumento relativo, pero no significativo. No porque me aumentaron mi sueldo voy a mantener todas las luces encendidas de mi casa, voy a dejar los grifos abiertos, voy a comprar para no utilizar los alimentos y botarlos. Absurdo, ¿no? Hay un leve incremento. Se puede incrementar en algo, pero no de una manera drástica como en estos casos. No, aquí los cambios son mucho más drásticos. En cambio, acá son los cambios leves. A eso se llama necesidades elásticas que se cubren también con bienes que producen dentro de la economía bajo el concepto de que las necesidades son ilimitadas y los recursos son escasos. Muy bien, ¿hasta aquí alguna pregunta, chicos? ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? Bien. Ya sabemos que hay necesidades, esas necesidades son ilimitadas, tanto de las empresas como de las personas. ¿No? Les comentaba que una empresa cualquiera quiere tener su mejor planta de ingenieros, sus mejores equipos, su mejor infraestructura, y obviamente no lo tiene porque ya hemos visto que los recursos son escasos. Ahora, las necesidades, chicos, se los satisface con bienes y con servicios, como ya han visto en las presentaciones. Entonces, ¿qué es un bien? ¿Qué características tiene un bien? ¿Cómo se clasifican los bienes? Eso es lo que vamos a estudiar a continuación. Y de la misma forma estudiaremos qué es un servicio, ¿no? ¿Cuáles son las características de un servicio? Y finalmente haremos una
veremos una clasificación también de servicios que existen en las actividades económicas. Obviamente, cualquier empresa dedicada a desarrollar software o a fabricar hardware está dirigido tanto a servicios como a bienes. O sea, desde el punto de vista general, pueden encuadrarse en cualquiera de estas dos formas de organizaciones o que producen bienes o producen servicios. Entonces, veamos primero el concepto de bien. Luego vamos a ver las características que tiene un bien y los tipos de bien. Bueno, desde el punto de vista de la economía, vamos a decir de que un bien se puede considerar como todo elemento material, ¿no?, que por sus características particulares, ¿no?, tiene la capacidad de satisfacer las necesidades humanas. Los bienes en el ámbito de la economía generalmente son elementos tangibles, por eso decimos elemento material, ¿no? Cuando decimos elementos tangibles que tienen una forma, que se los puede tocar, etc. ¿No? Como por ejemplo, mostramos acá, una casa es un bien, un vehículo, una computadora, una calculadora, un reloj, todos son elementos tangibles que tienen una forma determinada, ¿no?, para poder, obviamente, considerarse como un bien. Ahora, esos son a nivel general, es un bien, pero en la vida real hay bienes económicos y hay bienes no económicos. ¿Qué diferencia hay? Por ejemplo, un bien económico es aquel que se lo ha fabricado, producido. En cambio, un bien no económico es un bien que existe en forma natural. Nadie los ha creado y que existen, pues, en algunos casos en forma abundante. Por ejemplo, los bienes económicos, que son todos aquellos que se fabrican, que se producen, tienen dos características. La primera es el valor de uso, que representa básicamente el grado de satisfacción que tiene ese bien en cuanto a necesidades, obviamente. Y el segundo se refiere básicamente al valor de cambio, que es el número de unidades monetarias que un individuo entrega para obtener uno o más unidades de un bien. Es decir, para considerarse un bien económico, ese bien debe tener dos características. Tiene que tener un valor de uso y un valor de cambio. Pero como les decía, también hay algunos bienes que no son bienes económicos. Por ejemplo, el aire no es un bien económico, existen en forma abundante, no tiene propiedad y cualquiera lo utiliza, el aire. También se decía que el agua era un bien no económico. Sin embargo, hoy es un bien escaso. El agua es un bien que tiene un valor de uso y un valor de cambio. Entonces quedan muy pocos bienes que no son bienes económicos. Su presencia en forma natural y abundante y sin propiedad hace de que sea considerado como un bien. Una forma de clasificar los bienes es esta que se ve en la imagen. Una forma general, no desagregada, ¿no? Bienes de capital, bienes intermedios y bienes de consumo. Podríamos decir de que la mayoría de estos bienes están clasificados en estos tres cuerpos, pero nosotros vamos a ver con más detalle. Por ejemplo, los bienes de capital pueden considerarse todos aquellos bienes a través de los cuales se producen otros bienes. Una maquinaria, un equipo, puede ser considerado como un capital, como un bien capital o un bien económico capital. En cambio, los bienes intermedios son aquellos bienes que para satisfacer una necesidad requieren del complemento de otros bienes. Como por ejemplo el cemento. Si bien como proceso de producción el cemento es un bien final, sin embargo, para que cumpla una función en una construcción debe ser combinada con otro producto. De la misma manera, un bien intermedio podría ser un insumo informático, una batería de una computadora, que para que satisfaga una necesidad, obviamente tiene que tener, en este caso, el equipo. También hay bienes de consumo. Son todos aquellos bienes que no requieren ningún
proceso previo y satisfacen directamente una necesidad. Entonces, es una clasificación de bienes a nivel general, pero necesitamos conocer una clasificación específica de cada uno de los diferentes tipos de bienes que vamos a analizar en la siguiente unidad. Y eso lo tenemos acá. Ustedes pueden observar aquí una clasificación de diferentes bienes de forma mucho más detallada, como por ejemplo los bienes clasificados según su utilización, que pueden ser bienes de consumo y bienes de capital. ¿Qué entendemos un bien de consumo? Los bienes de consumo, chicos, son aquellos bienes a través de los cuales se satisface una necesidad directa, ¿no? En cambio, los bienes de capital son aquellos bienes con los cuales se producen bienes de consumo. Los bienes de consumo, por ejemplo, son los alimentos, la ropa, etc. Y los bienes de capital son las máquinas con las cuales se fabrica la ropa. Los bienes de capital son las computadoras con las cuales se desarrolla software. Los bienes de capital son la infraestructura en las cuales se alberga una empresa. Los bienes de capital están asociados generalmente a todo activo fijo que sirve básicamente para obtener a través de un proceso un bien de consumo. En cambio, los bienes de consumo son aquellos bienes que satisfacen directamente una necesidad, la necesidad de alimentarse, la necesidad de transportarme en un vehículo, la necesidad de vestir, de cubrir mi cuerpo con ropa, son bienes de consumo. Bien, hay otro grupo interesante que clasifica los bienes, en este caso, según su transformación. Y en la economía también van a existir bienes intermedios y bienes finales. Los bienes finales son aquellos bienes que, como parecidos a los bienes de consumo, que no requieren ningún proceso adicional para satisfacer una necesidad. En cambio, los bienes intermedios requieren de un proceso previo para poder satisfacer una necesidad. Los bienes intermedios son aquellos bienes que necesitan ciertos procesos antes de convertirse en bienes de consumo. En cambio, los bienes finales ya están pronto para satisfacer una necesidad. Por otro lado, según su duración, también los bienes se pueden clasificar en bienes que tienen una vida útil corta, que se llaman perecederos, y bienes que tienen una vida prolongada o larga, que se llaman bienes no perecederos. Lo perecedero está asociado básicamente a que duran muy poco tiempo y después se arruinan. Los bienes perecederos, por ejemplo, son los alimentos, los medicamentos, ¿no? Que tienen básicamente fecha de vencimiento. En cambio, los bienes no perecederos son aquellos bienes que tienen una vida prolongada. Un reloj, una computadora, un celular, son bienes no perecederos, ¿no? Que pueden llevar una vida útil larga, 2 años, 3 años, 5 años, 10 años, etc. Ahora bien, hay otra clasificación interesante que dice que la clasifica los bienes según la relación con otros. Según su relación con otros, los bienes pueden llamarse, o pueden ser más bien, bienes sustitutos y bienes complementarios. Los bienes sustitutos son aquellos que se reemplazan entre ellos. Los bienes sustitutos son aquellos que, como su nombre lo indica, se pueden utilizar unos indistintamente de otros. Y también tenemos los bienes complementarios, que son aquellos bienes que se utilizan conjuntamente otro bien. Yo no puedo utilizar un vehículo si no tiene gasolina. No puedo utilizar una computadora si no tiene su complemento, la energía o una batería. ¿Sí? Y finalmente, también podemos clasificar los bienes según el comportamiento frente al cambio en el ingreso. Entonces, el ingreso se constituye en una variable importante que determina si los bienes son normales, si los bienes son de lujo
o son bienes inferiores. Entiéndase por bien normal a todo lo que usted utiliza, por ejemplo, una computadora, un celular, hoy son bienes normales, al igual que el alimento, la vestimenta, son bienes normales. Bienes de lujo son los bienes normales, pero a su vez que tienen ciertas características particulares. Por ejemplo, hablo de vestimenta. En términos de vestimenta, hay bienes normales, una camisa, un pantalón. Pero ese pantalón puede ser de una marca, de una marca famosa, como por ejemplo, podría ser una marca Polo, podría ser una marca Gap, como quiera llamarse, y que por nada más, por tener la marca, tiene un costo mayor que un bien normal y es un bien de lujo. Finalmente, tenemos bienes inferiores. Bienes inferiores son aquellos bienes que ya han sido utilizados una vez o son aquellos bienes que tienen una reputación no muy bien posicionada en el mercado. Nosotros hablamos de bienes inferiores cuando hablamos de bienes de segunda mano, una computadora usada, un vehículo usado. Cuando hablamos de ropa usada, estamos hablando de bienes inferiores. Cuando hablamos de productos de una marca dudosa, una marca china sin posicionamiento de marca, estamos utilizando de bienes inferiores, es decir, que tienen características de menor calidad respecto a las otras o de básicamente imagen simplemente, ¿no? Bien, entonces una economía, más bien una economía produce cada uno de estos bienes chicos para satisfacer las necesidades que hemos visto anteriormente. Y precisamente en el campo de ustedes también hay. Los bienes de consumo, podría ser un software contable de consumo directo que utilizo directamente para procesar información, un bien de capital, una computadora, un bien de consumo, en este caso, papel, para una empresa de software, un bien de capital podría ser un multimedia. Por su nivel de transformación, los bienes intermedios en el ámbito de la informática, en hardware, podrían ser las partes de una computadora, y los bienes finales, obviamente, una computadora con todas sus partes y complementos. Los bienes desde el punto de vista de duración, tenemos en el campo informático, podrían ser más los bienes no perecederos, ¿no? Porque todos los productos del área informática no tienen una vida útil corta, incluyendo los equipos, lo único que pasa es que se desactualizan a través del tiempo, ¿no? Pero no son que tienen un tiempo demasiado corto como son los alimentos. Asimismo, por su relación con otros, van a haber bienes en el campo de informático que sean sustitutos. Las marcas de computadora, por ejemplo, son bienes sustitutos. La marca A, la marca B, la marca C, aunque no tengan características particulares iguales, ¿no? Por ejemplo, una computadora, ya sea de la marca A, marca B, son sustitutos. O cuando hablamos de bienes complementarios, una computadora y un mouse, una computadora con una impresora, una computadora con multimedia, etcétera, que son bienes complementarios. Asimismo, según el comportamiento del cambio en el ingreso, los bienes normales, en este caso para una empresa que desarrolla software, son las computadoras, son los multimedia, son los mouse. Los bienes de lujo podrían ser marcas reconocidas, ¿no? Marcas posicionadas, muy bien posicionadas en el mercado y que por sus características propias, obviamente, tienen un valor de cambio demasiado alto. O pueden haber también bienes inferiores, entiéndase por bienes inferiores a las computadoras de medio uso o a las que llegan de Estados Unidos para poder comprar a precios o costos menores. Entonces, es una clasificación, chicos, de los diferentes bienes, como han escuchado, la última parte. Estos bienes no solamente existen en un ámbito de la economía, sino también en el ámbito del quehacer de ustedes. Existen todos estos bienes. Preguntas. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Ingeniero, a ¿Está mí no claro? me quedó claro lo de los bienes sustitutos. A ver, los bienes sustitutos en el ámbito de la informática podrían ser
dos programas de contabilidad. Son sustitutos por en cuanto uno igual le va a arrojar los mismos output. Todos los sistemas de contabilidad me arrojan como output un balance y un estado de resultado. Diseñe A, diseñe B, etc. Por eso son sustitutos, porque se reemplazan entre ellos. Son sustitutos las diferentes marcas de computadora. No vamos a ir a un plano de exquisitez para decir, no, pero este tiene más capacidad de, sin entrar en detalle, ¿no? Yo puedo programar con una computadora de Samsung o con una computadora Dell, sin entrar a medir sus características particulares. Estamos suponiendo de un estándar, ¿no? Puedo programar con una computadora Samsung, con una computadora Dell, con una computadora A, B, C, como quiera. En ese caso son sustitutos. Las marcas de vehículos son sustitutos. Las marcas si ustedes quieren, de ropa son sustitutos. Igual sirven para cubrir el cuerpo. Las universidades públicas y privadas son sustitutas. Ahora, seguimos con complemento. El vehículo con combustible es un complemento, el vehículo con gas, el vehículo con la computadora con la batería es un complemento, la computadora con energía eléctrica es un complemento, una computadora con un multimedia es un complemento. Entonces, esos son algunos ejemplos que podríamos sacar precisamente de la realidad, de la praxis, ¿no? Sin inventarnos otras cosas. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cuál es el concepto de sustitución y complementación? Sí, conceptualmente, un bien es sustituto cuando tiene propiedades semejantes a un bien con la cual se puede producir, fabricar o obtener el mismo nivel de utilidad. El bien complementario es aquel que para satisfacer una necesidad requiere de otro bien. Cuando hablo de gasolina y vehículo, para que me lleve un vehículo, el transporte de un lugar a otro, sin gasolina no se mueve. Entonces, un complemento del combustible. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Ingeniero, una consulta. Adelante. Un bien inferior sería también las comidas baratas. Por el nivel de precio, sí, ¿no? Pero fíjense que hay una posición un poco particular. Una comida chatarra, una hamburguesa de Burger King o de McDonald's, una Whopper doble, 60 bolivianos, ¿no? Frente a otro alimento, una manzana. Sí. ¿Cuál sería considerado inferior? Una manzana vale, qué sé yo, a ver, 2 bolivianos y una hamburguesa 60. ¿Cuál es bien inferior y cuál es superior? ¿Qué cuesta más? No es el precio, no es el precio que define, no es el precio. Depende del valor, ¿no? De lo que aporta a la persona, pues, ¿no? Una hamburguesa quizás no. A la satisfacción de la necesidad, ¿no? En este caso, Correcto. es un bien aparentemente de lujo, cuesta 60 pesos, ¿no? Pero a la hora de la elección es evidentemente subjetiva. Yo podría decir de que la hamburguesa es un bien inferior porque es una chatarra y la manzana es un bien superior o es un bien de lujo frente a una hamburguesa porque no es un alimento que le va a enfermar a través del tiempo, ¿no? Entonces, hay ese tipo de análisis que se puede hacer, o cuando se dice, por ejemplo, cuando usted va a comprar una hamburguesa, ¿está comprando el bien o está comprando el servicio?
¿Qué compra uno? El producto. El servicio. El producto y el servicio, básicamente, que ofrece la empresa. Dos sería el bien y el servicio. Vaca y Paz, hablaron, ¿no? La tengo. Paz, Vaca. Evidentemente, son los dos. Yo tengo un hambre de caimán y quiero una hamburguesa. Voy a ir al lugar donde me sienta cómodo, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de una racionalidad, obviamente para esto va a influir mucho la cultura. Nosotros, por la cultura que tenemos, vamos a buscar una comida hasta los quintos infiernos, y donde inclusive no hay condiciones de higiene muy saludables, que digamos. El boliviano es así, ¿no? Pero normalmente si yo voy en condiciones de racionalidad a comprar una hamburguesa, voy a comprar el producto y además el servicio. O sea, estoy comprando los dos elementos que son importantes. Por eso le decía, influye mucho un poco el criterio subjetivo, en este caso la persona, pero desde el punto de vista real de la praxis, comparativa, obviamente, de lo que debe ser, en este caso, cuando uno va a demandar un producto, está demandando el producto, la calidad del producto, desde un punto de vista del consumidor racional. Yo no voy a demandar un producto que me haga mal, ¿no? Voy a demandar un producto donde me sienta bien. Si voy a comer la hamburguesa, voy a comer con aire acondicionado, que me den un buen servicio, que sea higiénico. En ese ámbito yo demando el producto y demando a la vez el servicio. No es lo mismo ir a comprar una hamburguesa a Burger King que a Los Agachados. No es lo mismo comer una hamburguesa en Burger King que comer en el Tren Rojo. Pero alguien me dirá cuál es la diferencia. Hay una diferencia, ¿no? Es más, si le hace daño la hamburguesa, usted puede hacerle una demanda. No le va a sacar la misma cantidad a Burger King que le va a sacar a un Tren Rojo o a Los Agachados. Acuérdense que en Estados Unidos, donde voy a escuchar como una anécdota, una hamburguesa McDonald's que esté mal preparado, que le haga daño al consumidor, puede demandarle por $1 millón, medio millón de dólares, y se han dado en la realidad, ¿no? Entonces, lo que compra el consumidor es, obviamente, en el caso de las hamburguesas, un bien y el servicio. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, esta clasificación de bienes nosotros vamos a utilizar cuando analicemos. Resulta de que hay una parte de la unidad 3 donde se habla de la elasticidad. Conceptualmente, la elasticidad es el grado de sensibilidad que tiene los software, los hardware ante variaciones del precio. Hay productos que son sensibles a los cambios en el precio y hay productos insensibles. Entonces, los productos insensibles generalmente son bienes de consumo. ¿Sí? Los alimentos, por ejemplo, son bienes insensibles, como o los servicios básicos. Si a usted le doblan su sueldo, pues no porque le han doblado su sueldo va a encender toda la luz en su casa y dejarla 24 horas, pues no. O abrir su grifo para que chorree no, al final me han doblado mi sueldo pago. No. Su demanda va a ser siempre la misma, pero va a demandar otros bienes. Se va a comprar seguramente el mejor celular. Se va a comprar el mejor televisor. Eso, en última instancia, pueden ser bienes de lujo, ¿no? Una marca famosa de celular o de un televisor de 4D, qué sé yo, con algunas características singulares, es un bien de lujo, ¿no? Así como en la educación también hay servicios de lujo. Para un estudiante de la Gabriel, estudiar en la USA podría ser un servicio de lujo. En la Gabriel paga, 5 por 4, son 10 semestres, 10 por 4, 400 bolivianos. La carrera de sistema, si es que paga 40 bolivianos, aunque se puede dar la probabilidad de que en algún momento no pague 40, ¿no? Si tiene buen rendimiento, no paga. Estoy suponiendo que va a pagar todos los semestres, 10 semestres por 40, 400. Y en la USA, cada semestre vale $1,500. Estamos hablando de 10 semestres, $15,000. Frente a
a 415,000, bueno, la educación en la USA podría ser de lujo. Para mí hacer una maestría en una universidad famosa en Estados Unidos podría ser un servicio de lujo, porque están las maestrías allá bordeando los 140,000, 200,000, como en la Harvard, ¿no? Una maestría en la Harvard no baja de $120,000. En cambio, aquí puedo hacer, una maestría fácilmente con $4,000 o tal vez menos. Entonces, también hay servicios de lujo. El lujo no es tanto porque es algo abstracto, ¿no? El lujo tiene que ver más bien con una marca. Con una marca. Cuando hablamos, por ejemplo, de una camisa, una camisa de marca Polo, Oscar de la Renta, qué sé yo, versus una camisa nacional. Una Polo, una camisa de marca Polo americana puede valer fácilmente los $120. Y una camisita nacional me compro con 80 pesos, 60 pesos. Entonces, para la relación de precio, obviamente una camisa Polo es un bien de lujo. Lo mismo puede haber en computadora, una computadora personalizada que no exista, que no sea común, es un bien de lujo frente a una computadora normal. Un bien personalizado, que como le llaman aquí los tuneados, es un bien de lujo frente a un bien normal o un auto normal. Entonces siempre va a haber en la vida real, en un mercado, ese tipo de bienes, ¿no? Que se diferencian. Y hay empresas pues, que producen esos bienes, por eso se estudia, y se estudia además su análisis de sensibilidad. Y la análisis de sensibilidad en matemáticas es la derivada de una función de demanda. Cuando veamos la elasticidad vamos a ver eso. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta para seguir avanzando un poquito más. Bien, eso hemos agotado en cuanto a los bienes. El otro bien económico también se llama servicio. Ahora, voy a explicar mejor. A ver si me van a dar ustedes la respuesta. Una publicidad como la siguiente. El banco fácil, el banco más importante en la actualidad en Santa Cruz, lanzará un nuevo producto con la inauguración de su agencia en la avenida Beni. Lanzará un nuevo producto inaugurando el acontecimiento de inauguración de su agencia en la avenida Beni. Hay un monumento que están haciendo aquí en la avenida Beni, yo vivo en la Alemana, o sea, cerca de la Domingo Sabio, y transito por ahí, ¿no? He visto que han hecho en menos de 6 meses un edificio de 4 pisos y a todo dar el banco fácil. Y bueno, saque esa propaganda en el periódico, dice, lanzará un nuevo producto. ¿Qué se están imaginando ustedes? ¿Que ese producto sea tangible o intangible? Intangible. Debe ser Servicio. Intangible. ¿Para qué he hecho este ejercicio, chicas y chicos? Para que tengan una idea de que indistintamente en economía se habla de un producto, un bien o un servicio. Es lo mismo. Porque un servicio es algo abstracto. Por ejemplo, ustedes como ingenieros siempre van a desarrollar la mayoría un servicio. Por ejemplo, un diseño de una página web, un plan de marketing digital. El diseño también puede ser, en su diseño puede ser un servicio, pero si yo lo hago tangible con un documento, puede ser un bien. Todo lo que desarrolla el ingeniero en términos de programación también se llama indistintamente el servicio o producto. Pero el concepto mismo, más bien la aplicación práctica del servicio de que es un bien intangible. No tiene una forma definida como tiene una calculadora celular, como tiene un lapicero, como tienen estas hojas que apunto a la participación de ustedes, etc. No tiene una forma. Entonces, un servicio es todo elemento abstracto, es todo elemento intangible, no, pero que tiene uso, tiene valor de cambio. Ejemplo, un software. Un software tiene un valor de uso.
¿Para qué sirve un software? Depende, puede servir para un manejo, para una gestión automatizada, puede ser un software de producción para medir el control de calidad, para medir para evaluar el comportamiento de los recursos humanos, para hacer las planillas de fin de mes, etc. ¿Sí? Satisface una necesidad y tiene un valor de cambio, tiene un precio, un costo, $1,000, $2,000, $3,000. Entonces los servicios se comportan igual que los bienes, solamente la diferencia es que son intangibles, sin forma, y que también hay una clasificación de servicios, pero al igual que los bienes, ¿no? Hay servicios directos, hay servicios indirectos, etcétera, que lo vamos a ver precisamente para cerrar la clase de hoy en esta presentación. A ver, déjenme compartir. Bien. Acá tienen la definición y tipo de servicio. Siempre una imagen vale más que una teoría. La presentación de las imágenes, chicos, están asociadas al concepto y por eso yo insisto más en las imágenes, porque viendo retiene más que leyendo o aprendiéndome de memoria. Este es un servicio, ¿no? La elaboración de algún trabajo es un servicio. El manejo estadístico es un servicio. El transporte aéreo es un servicio. No, algún curso de actualización, capacitación es un servicio. Estos viajes por cualquier medio, incluyendo el marítimo, son servicios. Desarrollar software es servicio. En este caso, ir al cine, ir al peluquero, ir al dentista, ir al abogado son servicios. Entonces, los servicios se definen como bienes o actividades intangibles que por sus características particulares tienen la capacidad, al igual que los bienes, de satisfacer necesidades de forma directa y de forma indirecta. Entonces, definición y tipos de servicio. Aquí nosotros, dentro de los diferentes tipos de servicio, podemos, bueno, uno de los rasgos principales de los distintivos, más bien de los diferentes tipos de servicio, hace de que básicamente haya necesidad de homogeneizarlos. Por ejemplo, algunos servicios a manera de ejemplos en la praxis tenemos los servicios básicos, los programas informáticos en el campo de ustedes, la comunicación, transporte, educación, salud, servicios bancarios, médicos. Todos estos son servicios que no tienen una forma determinada, pues no. Pero igual yo los adquiero los servicios de un abogado, adquiero los servicios de un médico, adquiero los servicios de un banco para sacar un crédito. Entonces, eso es en cuanto a algunos tipos de servicios, básicamente, que se tienen como en la praxis, como algo común. Sin embargo, también se pueden clasificar los servicios desde el punto de vista de quién lo otorga el servicio, ¿no? Y estos pueden ser los servicios públicos, como por ejemplo los que estamos haciendo en este momento. El ejercicio que estamos haciendo de enseñanza-aprendizaje virtual es un servicio público, ¿no? Hay, en este caso, servicios de educación, hay servicios de comunicación, etcétera, que son de carácter público. ¿Por qué es público? Porque no persigue fines de lucro. Y también hay servicios que persiguen fines de lucro, que los servicios privados, donde su objetivo fundamental es el lucro, la ganancia, el excedente, la utilidad, el beneficio, como quiera llamarse. En este rubro, en esta clasificación, vamos a encontrar también empresas paralelas a las que dan servicio público. Hay un paralelismo. El paralelismo de la educación pública es la privada. El paralelismo de la Gabriel son la UPSA, la católica, incluyendo inclusive la católica que está dentro del sistema universitario público, pero la católica cobra matrícula, ¿sí? Entonces, hay servicios educativos públicos y privados, hay servicios de desarrollo de software que podrían ser públicos y privados. Generalmente, sí, la mayoría son de carácter privado, pero en los ministerios hay desarrolladores de servicio privado para automatizar los procesos de ellos.
Hay servicios de comunicación también de carácter privado, servicios de internet, bancarios, etc. Entonces, acá tenemos también un paralelismo, así como hay servicios de diferente naturaleza de carácter público, también hay privado. Y precisamente lo que hacen es prestar un servicio intangible, con la única diferencia que en los privados se paga y en los públicos se paga, pero un valor simbólico. No quiero decir que son gratuitos, ¿no? La Gabriel no es gratuita, le cobran 40 pesos, ¿no? La comunicación tampoco puede tener algunos descuentos, así como los hospitales. Cuando usted va a un hospital público, no es totalmente gratuito, le cobran. Entonces, esos son los servicios básicamente a nivel general en los que también se aplica la economía. Por ejemplo, en los servicios privados, para aquellas empresas que desarrollan software, si usted no desarrolla software utilizando una racionalidad económica, su software no van a poder venderse en el mercado, porque no solamente es el precio, sino también la calidad. Y aquí manejamos básicamente el enfoque de costos, que es el precio. Entonces, la economía está donde yo fabrico un bien o un servicio. ¿Y para qué está ahí presente la economía? Para utilizar de una manera racional los factores de producción que hagan, por un lado, que el precio del producto que se fabrica o desarrolla sea competitivo. Porque si no es competitivo, usted no va a maximizar sus beneficios. Si no es competitivo, el comprador demandante no va a comprar, no va a demandar. Bien. Hasta acá por hoy, chicos. Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos el día viernes. Yo creo que el día viernes terminamos y el lunes ya empezamos a trabajar en pizarra. No sé si hay alguna pregunta. No hay. Están calladitos. Marcelo, vamos, Marcelo. No, ninguna, ingeniero. Ah, ya. Perfecto. Claro. Perfecto, chicos. Nos vemos entonces el día viernes. Que tengan buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes, Nos ingeniero. vemos, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego.